Pensé que parte de ser grande y de lograr todo lo que quería lograr era experimentar y convivir con otras culturas, por lo cual estudié Administración de Negocios Internacionales y el plan de estudios incluía irte de intercambio a un país extranjero. Siempre lo vi lejano, muy lejano, y me aventé a estudiar y a ver qué pasaba. Pero llegó el momento en que tenía que aplicar el intercambio. Mi mamá era mi todo. No me imaginaba estar sin ella. Lo peor es que andaba muy mal de las vías urinarias y habían determinado que la tenían que operar durante mi intercambio, cosa que me puso peor porque leyéndome anteriormente las cartas me habían dicho que alguien iba a morir en una operación por vías urinarias. Veía de cerca cumplirse la profecía. Otro factor muy importante en mi contra era que odiaba el frío. El frío para mí, después de la lluvia, era mi peor enemigo. Ese semestre comenzaba en enero, o sea, frío en su apogeo. Yo pensé en su momento, bueno, frío 2 meses y en marzo comienza el calor. Puedo aguantarlo. Por lo que chequé las universidades y los países disponibles para ver cuál sería la mejor opción. A pesar de haber ya entrenado y vivido en la capital del país, no me interesaba en lo más mínimo pasar un tiempo solo. Por más que quise planear y conocer gente para poder irnos juntos, o que alguien de los que ya conocía se fuera conmigo, no se logró. Mi ex me había dicho que tenía familiares en Chicago, mismos que alguna vez vivieron en su casa, por lo que pensé que podría ser que escogiera esa ciudad, para que me acompañara o incluso viviera un tiempo por ahí, para poder resolver aunque sea por un tiempo mi estadía solitaria. Metí mis papeles para aplicar en el intercambio y me aceptaron en la universidad. En verdad yo no quería ir, pensaba en cancelar en cualquier momento. Lo consideré, se lo comenté a la jefa de intercambios que quería cancelarlo. Me dijo que había una cuota de cancelación que era el equivalente a todo el semestre por cancelar. No me importaba, podía pagarlo, me daba mucho miedo dar el paso, pero comencé a pensarlo como tomar unas vacaciones. Llegó el momento. Lo peor es que por parte de la universidad me dieron un papel y me dijeron que buscara un autobús y que le dijera al conductor que me llevara hacia el estado de la universidad y me bajara en X punto, todo muy rústico. Me agarré todo lo que pude y me lancé. Cabe señalar que di indicaciones en caso de que mi mamá muriera. Tenía listo el dinero para poderme comprar un boleto de avión para regresarme en cualquier momento. La telefonía en ese momento no era lo que ahora. Ahora es mala. En ese tiempo era peor. Había muchas barreras para poder hablar por celular entre empresas de distintos países. Yo, por mis negocios, contaba con contrato con las dos mejores compañías de mi país y de nada sirvió. Tenía los equipos más avanzados, lo último de lo último y como si fueran los más obsoletos. Por fin llegué. Ya había visitado Estados Unidos anteriormente, pero no me había dado cuenta de la realidad de su infraestructura. En mi país, incluso en las terminales aéreas, tienen su terminal de autobús todo de manera ordenada. Hay indicaciones respecto a los andamios, nombre de las puertas, taquillas, como uno se imaginaría que es en todo gran país, y mucho más en Estados Unidos, que se dice la primera potencia del mundo. Llegué, investigué como pude dónde quedaba el autobús, salí y vi un autobús parado, y no era, y otro llegaba, se ponía atrás y tampoco era. Los choferes ni conocían el lugar por el que les preguntaba, ni sabían quién daba el servicio, y si no era su cliente, menos les importabas. Pasó el tiempo y después de andar autobús tras autobús preguntando, como si fuera el peor pueblo de la comunidad más atrasada del mundo, pero era Chicago. Cada vez se hacía más tarde y por fin uno me dijo que si era él. En todo momento estaba mega nervioso. No podía hablar con nadie en mi país que me pudiera ayudar o resolver. En la universidad ni la bendición te daban, ni siquiera indicaciones o un teléfono de contacto en caso de emergencia o apoyo. Lo importante es que había encontrado el autobús. Yo estaba acostumbrado a los autobuses de mi país y su pelea por dar el mejor servicio, televisión, baño. Estos ni la luz prendían, todo a oscuras. Se detuvo en un estacionamiento y me dijo que ahí esperara. Estaba nevando, no había nada ni nadie, pero de repente se acercó un auto y me recogió una persona que era representante de la universidad. Se veía con estilo árabe, me llevó hacia la universidad. Me habían dicho que en esa universidad se concentraba la gente más estudiosa de la región. Iba a quedarme en los dormitorios de la uni. En estos momentos que lo pienso, hubiera estado padre la idea de pensar que iba a vivir toda la experiencia que los americanos viven
y que en todas las películas se dice que viven, pero por todas las circunstancias no fue así. Para mí estaba sucediendo lo peor que me podía pasar en la vida. Yo estaba feliz con todo lo que tenía en mi ciudad, pero aceptaba que iba a ser parte de mi crecimiento. Llegamos a la universidad, me dejó en mi dormitorio. Yo esperaba que fueran como los de mi universidad, pero no. Sí estaba todo el show del moderador, pero me pasaron más directamente a mi habitación. Me habían dicho que había otro chavo de la uni que igualmente iba de intercambio. Me dio un poco de esperanza. Para serle sincero, había escuchado inglés, pero normalmente de la gente de los hoteles o restaurantes y alguno que otro nativo. Pero el inglés que escuchaba de los nativos y principalmente de los estudiantes se me hacía demasiado complicado de entender. Me tocó con un roomie que se llamaba Dillon, una especie de afroamericano, muy buen tipo. Tenía una novia latina. Me hizo algunas preguntas. Con el tiempo me apodó Richie Boy. Poco a poco me fui amoldando. Conocí al otro alumno de mi universidad. Pensé que sería alguien como yo, pero no. Era una persona que no conocía de franquicias. Hablaba de carencia, de que en su familia no podían, acomplejado. Todo lo que había querido dejar en el pasado estaba de nuevo tocando a mi puerta. Le invité a ir a conocer la zona, a ver si habría alguna franquicia conocida en la cual pudiéramos disfrutar de la estancia. Decía que estaba limitado, que le interesaba cuidar el dinero. Pero obviamente los costos de esos intercambios están fuera de lo normal para la economía del país en donde radicaba, lo cual fue una frustración, pero al menos tenía accesibilidad de acompañarme. Llegó el siguiente día y por la tarde lo impensable se volvió realidad. Anochecía a las 4 de la tarde. Estaba topándome con lo que consideraba que era lo peor de lo peor para mí en la vida. La noche siempre fue mi peor enemiga, ya que cuando estuve deprimido de chico y no podía dormir, me daba mucho miedo que llegara la noche, ya que iba a pasar horas pensando y sin poder dormir y dando vueltas, sintiéndome mal por lo mismo. Me sentía amenazado a que, si me llegaba a sentir mal, estuviera ahora la noche más temprano y de manera más larga en mi vida. Otra más de las cosas que estaban en mi contra en esa situación. Estaba acostumbrado a vivir bien, a hacer lo que yo quería, a lograr lo que yo quería, y ahora en un lugar donde no tenía a nadie, ni quien me conociera. Estaba a expensas de lo que me trajera la vida, y al menos en la cuestión del clima, estaba en lo peor que podía pasar en esos momentos. Continuaron pasando los días. Mi tema principal era el lenguaje. Los slangs de la gente no los entendía, por lo que prefería aislarme lo más posible de los nativos. Eran gente muy educada, muy amable. He escuchado muchos malos comentarios de los americanos, pero conmigo siempre han sido muy buenas personas. No sé si sea porque yo igualmente siempre he sido muy amable y educado. Dicen por ahí que como te ven, te tratan. Yo he experimentado que es más como eres, te tratan. A pesar de conocer la comida americana, gracias a la universidad comencé a conocerla aún más. Comía platillos muy ricos. Me presentaron a una chava que también estaba de intercambio y provenía de mi universidad. Ella ya llevaba más tiempo y tenía un novio que era árabe. Desde que nos conocimos, hicimos clic inmediatamente. Era un chavo que le fascinaba el dinero, hijo del embajador de los Emiratos Árabes Unidos, por lo cual el dinero no era un problema para él. Ya les he contado que he tenido muy buena afinidad con los árabes y libaneses. Nos hicimos amigos, me invitaban a salir a diferentes lugares. Yo fascinado porque después de conocer un poco más al chavo, que también provenía de mi universidad, pensé que mi estadía sería un infierno. No hacía nada de lo que a mí me gustaba y tenía una mentalidad muy diferente a la mía, pero nos seguimos llevando. Me invitaron a salir a un bar. Aprendí a pedir mi bebida favorita, tal como me gusta. No sé por qué, pero las bebidas me pegaban mucho más de lo que normalmente lo hacían en mi país. Nos poníamos muy buenas fiestas. Terminando me pasaban a dejar a mi dormitorio. Recuerdo que yo normalmente, por el trabajo y los estudios, solo salía los fines de semana, pero mis nuevos amigos me invitaban a salir entre semana. Llegó el momento de tener que lavar la ropa e ir al súper, y algo con lo que me topé es que no existía el transporte público. Quedaba a 40 minutos de Chicago y a las afueras de Indiana. Por lo mismo no se les hacía raro que no contaran con absolutamente nada para poder moverte. Otra confirmación de que me había ido a vivir al infierno. Por lo que iba caminando al súper,
No existían banquetas, no que estaba viviendo en la primera potencia mundial, ni en el pueblo más recóndito de mi país sucedía todo eso. Ahí es cuando te das cuenta del verdadero show, que lo que te dicen no es cierto. Me invitaron a la fiesta de una fraternidad, por fin conocía lo que se ve en las películas, y era literal tal cual, todos tomando en la casa de la fraternidad y bailando. La música estaba muy cool, estaba experimentando lo que era la vida universitaria norteamericana, la más famosa en el mundo. El grupo de estudiantes internacionales me invitaron a ir al antro. Me encantó la actitud de invitarme. Yo, la verdad, como les comenté y por todo lo que pasé, siempre fui muy reservado y cerrado, pero tenía que adaptarme al momento, me la pasé muy bien, disfruté la música. Posteriormente, cuando ya hubo más confianza, mi amigo el árabe me invitó a salir con sus mejores amigos, a que fuéramos al club más famoso de Chicago. Estuvo interesante porque me pidió poner para comprar una botella, pero de una manera apenada. Le dije que, obviamente, no tenía problema. Yo estaba acostumbrado a comprarme la mía solito. Pasaron por mí en su limusina. ¿Qué más podía pedir? Era totalmente adaptado a lo que yo estaba acostumbrado. Posteriormente a eso, me invitaron a la tradicional fiesta casera americana. Estaban todos los ingredientes que se ven en las películas, el barril de cerveza, los vasos, la música, la gente bailando, el beer pong en una mesa y el toque tradicional, la llegada de la policía. En cuanto a las clases, tenía una profesora de Canadá que amaba Brasil y no dejaba de decir cómo los países latinos estaban por debajo del desarrollo de Estados Unidos. Si el lenguaje o los slangs regionales no los comprendía, los términos relacionados a las materias eran difíciles de comprender, pero me pasaba estudiando e investigando al respecto y las demás clases eran similares a las de mi universidad. Me tocó una tormenta de nieve. Nos pidieron no salir 1 o 2 días. Se fue la luz, fue horrible, pero no había de otra. Lo que sí vi es que el clima en otros lugares es increíble y que en este país se sufre mucho por el clima y que aún así son más organizados. Por fin llegó el calor, ya casi al final. Estaba arreglando todo para el regreso. Sentí el calor increíble. Me habían invitado a estar más tiempo, pero yo, la verdad, ya me quería regresar. Siempre sentí que me la pasé muy mal, pero ahora que lo pienso, hubo cosas muy buenas, a pesar de que al mismo tiempo las hubo muy malas. Lo que sí encontré es que al final de cuentas te hacen una idea de las cosas que son, según son las mejores, lo mejor de lo mejor que hay en el planeta. Pero la realidad es que no lo son, que son pura fantasía y hay cosas que solo así reconoces de tu país y de la cultura en la que vives y te das cuenta que realmente es lo mejor. Pero lo peor es que la gente no lo valora. Eso mismo me pasó cuando los doctores no me sanaron y lo que me sanó fueron las terapias que fui probando, mismas que son tachadas para locos o de brujería, de lo peor, del diablo, que está saliéndote del corral, de lo acostumbrado, todo con el fin de mantenerte en la fantasía, pero que al final de cuentas vivas tu vida de la peor forma y alimentes a un sistema que no te beneficia. Por eso el día de hoy te invito a entrar a nenager.com y comiences a conocer otra cultura, otro modo de vivir y comiences a mejorar tu vida, viviendo la verdad tal como es. Te recuerdo mi nombre, yo soy Nenager. Seguimos en contacto.